En este vídeo voy a comentar algo sobre un genio, un ser genial. Un ser genial que hizo cosas, proyectos, inventos, antes de su tiempo. O sea, podríamos definirle un viajero del tiempo. Este personaje se llama Leonardo da Vinci. Nacido en Italia en 1452. Bueno, eso entre comillas, nacido en Italia. Bueno, eso se reconoce más o menos en su historial. Bueno, pues este personaje pues era fuera de serie, porque era pintor, arquitecto, filósofo, médico, hizo construcciones que se adelantaron a su tiempo siglos. Por ejemplo, helicópteros, ametralladoras, aviones, globos, etcétera, etcétera, etcétera. Y médico, cirujano. O sea, era todo. Es muy difícil que una persona tenga ese conocimiento trascendental fuera de su tiempo. Porque para adquirir conocimiento en cualquiera de estas materias necesita uno tiempo, años, experimentar, trabajar, estudiar. Pero que una persona tenga todos esos conocimientos en su mente, eso ya no es normal. Pero los tenía. Uno de los cuadros de Leonardo, que están muchos en todos los museos, la Mona Lisa se llama, o la Gioconda, vamos, que está, creo que es uno de los cuadros más caros del mundo. Vale no sé cuántos millones de dólares. Cada vez aumenta más. Un cuadro pequeño que le denominó nombre la Mona Lisa o la Gioconda. Precisamente y no casualmente, es el nombre que le dieron los astronautas a una mujer que hallaron dentro de una nave gigantesca en la Luna, los proyectos Apolo. Esa nave está en la Luna todavía. Que se vuelven locos los ingenieros de la NASA en saber de dónde apareció aquella nave gigantesca que la NASA no lo podría hacer hoy. No pueden decir que es alguna nación, sea Rusia o China, que hizo esa nave y se quedó encallada en la Luna. No. Porque hallaron muchas cosas dentro. Y una mujer dentro de la nave, una mujer, estaba en una cabina, tenía un vestido, la hicieron, menos mal, unas filmaciones con una cámara manual de fotografía de los años 60. Y la llamaron la Mona Lisa. Y la NASA dijo que se la trajeran esa mujer en un modo lunar a la Tierra. Y la tienen, han hecho de esa mujer cientos de análisis, el DNA, de saber qué edad tiene, de dónde vino, de qué raza, cuánto tiempo lleva, tal. Leonardo da Vinci, el cuadro más caro de él, se llama la Mona Lisa, en el Museo del Louvre. Este personaje enigmático, Leonardo da Vinci, pues tiene hasta el día de hoy un poco enloquecido a los investigadores, porque no hallan lógica en que un hombre, sencillamente, en la Edad Media, 1452, fíjese, siglos, tenga un conocimiento tan extraordinario de cosas que serían siglos después acontecimientos modernos, técnicos y de ingeniería. Pero es que además era todo. Era cirujano, filósofo, ingeniero, arquitecto, todo. Luego trae desconcertados a todos los investigadores porque no pueden pensar o creer que ese personaje hubiera existido realmente y hubiera tenido esa capacidad de investigar, porque para cada una de estas materias una persona común necesita años de estudio. O sea, uno no se hace cirujano en un mes, en un curso rápido, o arquitecto, o ingeniero, y uno no se le ocurre hacer una maquinaria con planos de algo que sería en muchos años después un arma defensiva o ofensiva moderna de militar, técnica de guerra y tal. Luego trae muy extraviados a mucha gente. Porque voy a decir una cosa. Durante toda la historia de la humanidad han ido apareciendo muchos viajeros del tiempo. La gente quizás puede pensar que, bueno, esto es imposible. No es imposible. Es posible. Porque voy a poner un ejemplo muy sencillo para la gente que pueda discurrir. Los viajes en la barrera del tiempo, matemáticamente, es posible. Las matemáticas te dicen que sí, hay que tener los medios
técnicos, electrónicos, electromagnéticos, para hacer un instrumento, un aparato, digamos una cabina, lo que quiera, para viajar en el tiempo. Porque el tiempo es relativo, el tiempo no es el tiempo que vemos nosotros. Por ejemplo, existen teorías, ¿no?, que son reales, que en un agujero negro, en un universo que hay muchos, tú estás allí en ese agujero negro, cubre una inmensidad, ¿no? Y a lo mejor estás allí una semana, vuelves a la Tierra y en la Tierra ha pasado 100 años o 500. Es difícil de entender porque nosotros medimos el tiempo de acuerdo con la rotación de la Tierra sobre sí misma alrededor del Sol. Entonces medimos un día, 24 horas, un mes, 30 días, un año, 365 días. Pero eso es nosotros, debido a la situación, digamos, geográfica universal que tenemos nosotros, de acuerdo con nuestro Sol. Pero en otro sitio, donde el Sol sea inmenso, donde el planeta sea inmenso, donde la rotación y retraslación alrededor de su Sol tarde, yo qué sé, o bien una hora, o bien unos minutos, o sea, una velocidad, pues el tiempo ya es otro. Entonces ellos no pueden contar con 24 horas, pueden contar, o al revés, que el tiempo sea apocalíptico, que tarde un milenio en dar una vuelta, luego el tiempo ya sería otro. Para Dios, que no existe ningún planeta, pues dice la Biblia que para Dios, el creador del universo, 1000 años, lo dice la Biblia, es como para una persona un día que ha pasado. Luego para Dios no existe el tiempo. 1000 años, bueno, es una barbaridad para una persona, pero para él ya está, un año, 1000 años, 100, 10.000, 100.000. No existe el tiempo. El tiempo Él lo ha creado, Dios, para la humanidad. Y nosotros medimos el tiempo de acuerdo con los sistemas, digamos, universales que Dios ha hecho. El Sol, la Luna, la rotación, que es constante, la rotación de la Tierra, a la rotación alrededor del Sol, de sí misma y tal, y la Luna y tal, los astros. Luego hay viajeros del tiempo, los ha habido de toda la vida. ¿Con qué fin? Pues sencillamente ayudar a la humanidad. ¿Con qué fin? Porque la humanidad tenga, digamos, conocimientos para el avance técnico sobre la cultura de la humanidad. Es decir, vamos a poner la pintura, ya sea Leonardo o cualquier otro, Rembrandt. Bueno, la pintura tiene que haber maestros pintores como el Greco, como Gauguin, como Picasso, como Leonardo, quien sea, diferentes épocas, para que gente copie de esos pintores y tenga cualidades para también, porque estamos confeccionados, hechos para poder hacer artes. No solamente para comer y dormir, sino para ser ingeniero, para ser arquitecto, para ser astronautas, para ser médicos. Entonces, en la Biblia hay un texto que dice que Dios ha dado a hombres, a dones, a hombres en forma de dones. De dones quiere decir talento para el beneficio de la humanidad. Entonces, vamos a poner un ejemplo para que entiendan. Bueno, ya se hizo hace ya muchos años unos ensayos y salieron muy bien. El experimento Filadelfia, en 1943, que era un experimento norteamericano con el fin de la preparación para la liberación de Alemania nazi, ¿no? Entonces era el experimento tratar de hacer posible que una serie de sonares, en el electromagnetismo, de vibraciones, no pudieran los radares que estaban esperando los alemanes, porque sabían que los alemanes, el Tercer Reich, que iba a haber un desembarco por su contraespionaje y que las playas más idóneas para un montón de cientos de barcos y destructores de la marina norteamericana, inglesa, francesa, holandesa, todo para desembarco de todas estas naciones en Normandía, que es la playa más perfecta para un desembarco masivo de muchos barcos submarinos, destructores o portaaviones. Entonces se hizo un experimento en Filadelfia de tal manera que un destructor de la Marina norteamericana se llamaba el Dredge. Entonces este destructor hacía posible que dentro hubiera una serie de sonares, que era un experimento ya antiguo en las matemáticas, en la ciencia, de Albert Einstein incluso de Nikola Tesla, que ya era matemáticamente posible. Lo que pasa es que había que hacerlo en la práctica y hacer una serie de sonares, de vibraciones, que el destructor de la Marina se acercara a cualquier puerto y los radares no captaran un acercamiento en el mar,
porque los radares captan el sonido y la distancia o el metal, lo que quiera, en la distancia y ven que algo se acerca a la playa, los radares lo captan. Pero si hay una vibración puede ser el viento, no pueden captar qué viene. Puede ser el viento, puede ser las olas del mar, puede ser muchas cosas. Y hicieron ese experimento en 1943 en el puerto de Filadelfia y fue un exitazo, entre comillas, porque resulta que el experimento fue tan bien que, bueno, sí, se desintegró el destructor con la marina adentro. Se llama Aldrich, el destructor. Y resulta que, claro, se fue una sorpresa heroica, grandiosa, pero dramática, porque había desaparecido de los ojos de la gente, de los radares sí, y de la gente también. ¿Y qué pasó con él? Y claro, apareció de nuevo en pocos minutos en otro puerto a 100 kilómetros de Filadelfia, puerto Norfolk. Entonces revolvió otra vez a su lugar de origen, pero claro, los marines, muchos desaparecieron. Otros se quedaron mezclados con el metal. Es terrible, ¿no? Que un marino, si se hubiera quedado quieto en su lugar, en ese momento de la vibración, y no se hubiera movido, pues hubiera recuperado ese cuerpo con el destructor, con el material. Pero se movió porque el miedo que daba, las vibraciones, el electromagnetismo, el miedo, la electricidad, los rayos, que se movía por saltar al mar o por correr a otro sitio, y se confundió cuando se volvió a reintegrar el destructor con el metal. Era parte metal, parte humano. Parte un brazo, parte una cabeza, fue un drama, pero fue un exitoso porque ya la CIA, el servicio norteamericano, vio que ese era un súper éxito, que ya después del experimento de Filadelfia, claro, hicieron el desembarco en Normandía, pero claro, ya emplearon otro método. Sencillamente iban a por todas y ya decían, bueno, pues desembarcamos allí. Y desgraciadamente fue un día heroico para la Marina norteamericana porque cientos y no miles de marines jóvenes murieron. El desembarco, heroicamente, claro, eran el propósito de liberar a Alemania de una locura, de este Reich que ya había creado millones de muertos con los campos de exterminio aquello. Pero sin embargo, el servicio norteamericano ya ha hecho experimentos muchas veces para en otras islas, en otros sitios, hacer lo mismo, pero ya sin personas, con animales y cosas, para hacer posible un éxito de poder controlar un destructor, un barco, un avión, lo que sea, trasladado de un sitio y volver a hacerlo y volver a recuperarlo y tal, con personas, con animales, lo hicieron después en otras islas y tal. Bueno, ese experimento Filadelfia ya fue un paso hacia adelante, hacia el progreso sobre ese mecanismo, sobre esa idea de pasar la barrera del tiempo, porque los humanos podemos hacer de todo. Estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, que Dios no nos ha hecho para que seamos hortelanos o para que hagamos todo. Dios puede hacer todo, pero estamos hechos a su imagen y semejanza. Los animales tienen instinto. Todos están hechos para hacer su trabajo perfectamente. Cuidar de sus crías, cuidar de buscar alimentos, hacer cuevas, hacer nidos, hacer cosas, y hacen perfecto. Y nosotros tenemos esa capacidad de tener un talento sin límite, que podemos hacer maravillas sin límite, porque estamos hechos realmente y originalmente para vivir la eternidad. Y ahora poniendo un poco así, vamos a poner suposición, por decirlo de alguna manera. La ciencia va avanzando. Y ya digo, he puesto un ejemplo del experimento de Filadelfia, pero después, en 1943, ha pasado mucho tiempo. Pero el experimento ha sido experimentando. El ejército no, la CIA norteamericana y otros organismos de alto secreto no van a decir los éxitos. Como por ejemplo los proyectos a la Luna, que se han hecho muchos viajes, el proyecto Apolo muchos, pero la NASA no lo va a decir. Que han encontrado la Luna, que han encontrado dentro de la nave del Apolo 20, una nave gigantesca, dónde está esa mujer, que no lo dicen porque lo estudian con la cuestión de que analizar todo lo que hay allí y saber con seguridad, que todavía no lo sabe, esa nave quién la hizo, por qué se quedó en la Luna, esa mujer de dónde es, de la Tierra, claro, pero qué hacía en la Luna, qué experimentaban con ella, hallaron más cosas en la nave, que se lo trajo en modo lunar en la NASA. Quiere decir que muchas cosas que han ido aprendiendo los servicios secretos no lo dicen por miedo a que otros países lo copien. Por ejemplo, si el experimento en Filadelfia y luego los avances que ha habido constantes, porque no lo abandonaron, lo hicieron en otros sitios, proyectos más perfecto, perfeccionando hasta lograr éxito. Lo hubiera servido otro país enemigo, ya Rusia o Irán o cualquier, pues lo hubieran hecho ellos también, como hacen copias, el contraespionaje, y hubiera sido un peligro para la misma nación que ha creado ese invento. Pues ahora piense una cosa. Bueno, la ciencia no tiene límite, o sea, no tenemos un límite nunca para decir un día, pasen los miles de años que pasa, bueno, ya no sabemos más, hasta aquí hemos llegado. No, nunca habrá ese tiempo en que digamos, bueno, ya está, la ciencia ya, no. Será eterno que seguiremos avanzando porque estamos hechos
a la imagen y semejanza de Dios. No somos dioses, pero somos esa capacidad que tiene Dios de inventiva, de recrear cosas, de analizar cosas, de formar cosas, pero sin límite. Fíjese que es posible que en el universo haya planetas y tal, con otras vidas, con otras formas, porque Dios no ha cesado de hacer cosas. Dios no se para y ya se ha quedado inerte para siempre, sigue haciendo cosas. Nuestro planeta sigue funcionando, sale el sol, sale la luna, los humanos crecen, nacen animales, tal. El evento de Filadelfia es un ejemplo de que ya empezó un punto hacia adelante. Y vamos a poner un ejemplo por ponerlo de una manera que lo entienda más claramente. Si la ciencia no tiene fin, si la ciencia seguirá avanzando hacia adelante cada vez, viene el avión que hay hoy de moderno para pasajeros o militar, pase 150 años atrás y mire qué aviones había, o los barcos, igual, los submarinos, o los viajes a la luna. Piense hace 300 años pensar en un viaje a la luna, imposible. Pero hemos ido avanzando sin límite y no hay un tiempo en que digamos hasta aquí, ya no, ya la mente ya no, no, no. Será siempre y cada vez que es más inteligente, más invento, más moderno, más técnica, más progreso. Ahora vamos a poner el viaje en la barrera del tiempo. ¿Qué pasará dentro, voy a poner un ejemplo, 50 años? Ya se han hecho experimentos en la barrera del tiempo, pero seguirá avanzando la ciencia, ¿verdad? Que los experimentos esos irán avanzando, más progreso, más técnica, más conocimiento, pero monte otros 50 años más, 100 años. ¿Cómo serán los viajes en la barrera del tiempo? Posible, 100%. Y 500 años. ¿Cómo será posible? Pues haremos viajes como hace hoy la gente viaje en un viaje turístico. Oye, pues vamos a Nueva York de viaje. Entonces, hoy se van a un ticket, un billete, pasaporte, al aeropuerto, espera, manufactura, la maleta, tarda horas, ¿verdad? Y ya te sientas en el avión, esperas que el piloto se prepare la maquinaria, tarda tiempo. Pero claro, hoy es un tiempo moderno. Pero ¿y cómo serán los viajes en el futuro? Pues será muy sencillo. Será muy sencillo decir, vamos a un viaje a Nueva York, un equipo, una población, un estudiante, lo que sea. Bueno, mira, vamos a ir 300. ¿A qué parte? Pues a Nueva York, queremos ir a ver la ciudad grande, o Los Ángeles, o Puerto Rico, como sea. Entonces se sentará en una cabina, como en una oficina. A ver, sentaros, venga. Bueno, venga, estará haciendo un poco de música, un poco de acción. Bueno, que nos vamos. En 3, 4, 5 minutos estamos ya en Nueva York. Venga, y la gente lo verá normal. Venga, sentaros, hasta en silencio, se oirá música de fondo, un poquito de oxígeno, un poquito de ambiente y tal. Bueno, preparados, venga, nos vamos. Y está una azafata, venga, preparados, señores. Vale, hacen siempre los cinturones, bien, tal. Y ¡pum! Unos minutos, venga, ya hemos llegado. Y la gente lo verá normal. Y bueno, se quitan los cinturones. Bueno, que pasa un buen viaje. Bueno, le esperamos aquí dentro de una semana, ¿vale? Y estarás en Nueva York. Pero eso hoy podía ser, entre comillas, ciencia ficción. Pero eso ya es posible. Y será posible. Pero, ¿y si en 100 años, que ya eso será una barbaridad de tiempo, ya se ha conseguido, si ya se ha conseguido, que se conseguirá en 100 años? Y en 200, lo cual quiere decir que en aquel tiempo futuro ya han pasado gente al pasado, mucha gente, en experimentar, en ver, en analizar, en ayudar a la humanidad. Porque hay muchos viajeros del tiempo que han estado ayudando sin saberlo a la humanidad. Piense que muchas, aunque sea un poco dramático, muchos países que han intentado hacer algo nuclear contra otro país ha fracasado. Y se han visto imágenes que se han lanzado algo y otro proyecto ha aparecido la ha desintegrado y la ha tirado al mar. Ya nos han estado llenando y han viajeros tiempo que han hecho viajes para ver en un futuro los colegios de los niños, las niñas, pues no será como ahora. Ahora, bueno, ya es más moderno. Se ponen imágenes, películas, por ejemplo, de los 10 mandamientos sobre Moisés, o explicar cómo era Moisés, el mensajero de Dios, desde el monte Sinaí, para libertar a los israelitas, a los judíos de Egipto y tal, el Mar Rojo y tal. Con películas. Hace unos años, hace 30, 40, pues eran libros o eran películas, pequeñas fotografías, tal, y ya poco a poco va haciendo más moderno para la enseñanza a los niños. O sea, ¿y cómo será? ¿Cómo será en el futuro? Pues muy sencillo, los viajeros del tiempo. Ahora vamos a hacer un viaje a ver a Moisés en ese momento dramático del Mar Rojo cuando se abre y tal. Y los niños, las niñas, todo el mundo están viendo, pero literalmente viendo a Moisés, el pueblo de Israel tal, y el Mar Rojo como con la vara de Moisés. Se abre el mar, cómo entran los israelitas a la otra parte, cómo entran los egipcios, cómo se ahogan. Será así. Y los viajeros del tiempo nos han ayudado, nos están ayudando mucho para el progreso de la humanidad.
vuelta, aunque todo eso es globalmente dicho, Leonardo da Vinci. ¿Por qué sabe tantas cosas? ¿De dónde las ha aprendido? ¿Por qué está fuera de su tiempo? Pueden pensar ustedes mismos. ¿Por qué? Porque también hay otros sabios, Nikola Tesla, Einstein y muchos otros, que en fin, también han sido genios fuera de su tiempo. Y hoy entre nosotros, entre la humanidad, hay muchos viajeros del tiempo. Muchos, muchos. Podría citar incluso textos bíblicos, que muchas veces he citado, de cuando los espías de Israel, mandados por Josué para filmar, para hacer pequeñas esqueches de cómo era la tierra prometida. Ya estaban allí, ya habían salido libres de Egipto, ya estaban frente a la tierra prometida. Y Josué mandó espías para que hicieran pequeños planos de cómo era la tierra, para tener una relación, porque eran millones de israelitas, con animales, con gente, con niños. Entonces tenían que saber cómo repartir la tierra para que una familia numerosa tenga una zona, una parcela con casa y tal, con habitaciones para más familias. Otros que estaban solos, una casa pequeña y tal. Y entonces dice que los israelitas, son textos bíblicos, lo he leído muchas veces, entraron en la zona y vieron gente, lo dijeron que estaban bien, que estaban en una zona, era raro, pacífico. Dice, no tenían miedo, estaban muy, muy bien. Gente que no eran los cananeos ni filisteos que estaban allí, sino gente que decía, dice, es extraordinario, dice, viven en paz, son con prosperidad, muy, muy contentos, todos sanos, todos bien. Pero sigue tendiendo el texto diciendo que no eran personas que pertenecían a la humanidad. Muchos textos, muchas veces deja la Sagrada Escritura textos en el aire, para que la gente medite, piense en que Dios ha hecho un libro para que sepamos nosotros, la Biblia, cuál fue nuestro origen, cuál fue el principio de todas las cosas, qué pasó, por qué la gente se enferma, es el propósito de Dios que la gente se enferme, que muere, que luche, que se haga viejo, por qué, cuándo llegó Jesucristo, con qué fin, para librarnos de aquellos males que se crearon por una fatalidad, la rebelión de ángeles rebeldes y la desobediencia de los primeros seres creados. Y toda la historia de la Biblia, fíjese que mira uno la Biblia y hay textos en la Biblia, al final del Apocalipsis, que hablan de lo que de ahora en adelante van a pasar dentro de 1000 años. Luego, ese libro está fuera del tiempo, ¿sabes? Dios está fuera del tiempo y escribe sobre el Apocalipsis cómo va a ser encerrado Satanás, dónde se va a encerrar, qué tiempo va a pasar allí, 1000 años, qué va a pasar dentro de 1000 años, lo van a soltar de nuevo, qué va a hacer con la gente, los millones que van a resucitar, dónde van a estar. Es un libro hecho fuera del tiempo. Los viajes en la verdad del tiempo son una realidad. Y Leonardo y muchos otros, puede decirse, son viajeros del tiempo. Pero claro, la gente en la Edad Media dice que eres fuera del tiempo y la Inquisición te hubiera quemado. Te dice que estabas loco o algo así. Hoy ya no tanto, ¿verdad? Siguen muy, digamos, muy dogmáticos o muy atrasados. Mucha gente con la cuestión de la religión, que todavía hasta el día de hoy se siguen enseñando a la gente, sobre todo el Vaticano, que las almas de las personas los queman demonios en infierno eternamente y pagando funerales, hay que pagar a Dios, ¿no? Funerales para que Dios los libre y tal. O sea, las barbaridades todavía siguen todavía. Pero los viajeros del tiempo están también con nosotros y nos están ayudando mucho. Si no, habría locos, sin decir nombre, que ya nos habrían destruido con ellos mismos dentro. Pero Dios nunca va a permitir que locuras de esa magnitud sean porque Dios nos protege. Incluso hay ángeles que también nos protegen. En fin, los viajes en la verdad de tiempo ya han sido una realidad y son una realidad y lo serán para siempre. El futuro será muy diferente, más fantástico de lo que jamás pensemos que podíamos llegar a ser.